En esta presentación vamos a revisar los proyectos de escritura o la pedagogía por proyectos, ¿cierto? Que en este caso toman la forma de los trabajos de escritura que los niños y niñas pueden llegar a realizar en el aula. Está tomada de la presentación del texto de Yoliver Itzraki del año 2009 que está indicado para tu lectura en el handbook, y esta presentación se complementa con la que la precede, que es aquella donde se revisa la propuesta de escritura en las bases curriculares de educación básica. Lo primero que es preciso que señalemos es que en la pedagogía por proyectos hay un nuevo paradigma o una nueva perspectiva de cómo se gestan las interrelaciones en la escuela, no solo en escritura, sino que en cualquier ámbito que involucre el proyecto, la realización de proyectos. Y fundamentalmente para pensar en la escritura, ¿cierto? Este tipo de pedagogía es muy provechoso porque permite que los niños y niñas participen de manera activa como sujetos escritores, que tomen decisiones, que puedan planificar los textos y que puedan visualizar y vivencializar la escritura como una llave que les permita el contacto con el otro o movilizar sus propias habilidades o satisfacer sus propias necesidades y sus propios intereses. Por lo tanto, el rol del profesor también se reconfigura y es muy interesante observar cómo el profesor, ¿cierto?, está atento a las necesidades que los niños y niñas tienen, y lo que hace es proveerle los espacios para que ellos puedan gestar los proyectos y los puedan materializar a través del acto de escribir. Esta lógica de la que estamos conversando o esta reconceptualización se entiende evidentemente al alero de las teorías constructivistas, que no solamente, ¿cierto?, implican movilizar el aprendizaje desde los propios intereses, sino que volverlo significativo. Y en esa significancia es donde se logra la pertenencia y la identificación de aquellos que componen un grupo que está realizando un proyecto, en este caso, ¿cierto?, un proyecto de escritura. Y evidentemente en ese sentido, ¿cierto?, hay una posibilidad de transferir habilidades y conocimientos desde un área del currículum a otro, porque efectivamente la pedagogía por proyecto lo que permite es que podamos mirar el currículum desde otra perspectiva, que no sea necesariamente esta de estancos, donde una disciplina es en sí misma y no se conecta con la otra, sino que lo que nos permite es explorar los objetivos de aprendizaje de una y otra asignatura y observar cómo estos pueden dialogar en pos de la realización de un proyecto. Además, ¿cierto?, en este desarrollo del proyecto vamos a tener que necesariamente recurrir a la literatura especializada. Ya sabemos que tenemos que leer el texto de Yoliver Itzraki, y esta lámina que tú estás viendo acá se complementa con un archivo PDF que está también en el aula, donde está la operacionalización del proyecto. Y en ese sentido, ¿cierto?, es súper interesante que si bien el proyecto es colectivo, es decir, implica a un grupo de niños y niñas que toman decisiones, que discuten, que dialogan, que focalizan sus problemas y ven cómo lo pueden resolver, entre otras cosas, a través de la escritura, ¿cierto? Y que este proyecto colectivo cubre aspectos tanto disciplinares como pedagógicos, se transforma en un proyecto en acción y está absolutamente tributando al desarrollo de las competencias, ¿cierto?, en nuestra área que tienen que ver con lectura y escritura. También implica un contrato individual. Y ese contrato individual, ¿cierto?, es una forma bien interesante en que el niño o la niña y el profesor suscriben también un convenio previo donde se comprometen a la realización de distintas actividades en distintos niveles, de acuerdo a los roles, de acuerdo a una serie de convenios que se han establecido previamente, y que se transforma también en un contrato de aprendizaje que implica entender lo que yo sé y lo que necesito saber. Y eso es un ejercicio metacognitivo muy interesante cuando se operacionaliza, ¿cierto?, el proyecto a través del modelo que las autoras proponen. Y entonces,
¿cierto? Haciendo una referencia al texto, se proponen distintas fases para el proyecto, para la realización de este proyecto, que tienen que ver, si tú las miras, ¿cierto? Son fases consecutivas y que tienen que ver con la conceptualización de este trabajo, que es un trabajo complejo, participativo, que implica esfuerzos tanto individuales como colectivos y que parte de una definición y planificación, la explicitación de contenidos y competencias, ¿cierto? Hay ahí un trabajo de análisis curricular muy fino en términos de que hay que establecer cuáles son las habilidades que se van a potenciar en una u otra asignatura y cómo, ¿cierto? Estas en conjunto van a contribuir al desarrollo de las competencias requeridas para el nivel o el curso. En la fase 3, ¿cuáles son las tareas, ¿cierto?, implicadas en esta construcción progresiva de aprendizaje? La fase 4, que tiene que ver con la realización final del proyecto, y una etapa súper importante que es la socialización del mismo, en tanto cuanto la escritura, ¿cierto?, aquí es un vehículo de expresión hacia otros, y la evaluación, que en este caso, ¿cierto?, evidentemente es tanto colectiva como individual, lo que se condice con lo que veíamos y discutíamos anteriormente, que es esta fase, ¿cierto?, colectiva y la del establecimiento de contratos individuales. En esta tabla tú puedes ver, por ejemplo, distintos proyectos. En la primera columna, correspondencia escolar, vivir juntos, fiesta de la ciencia, día del medio ambiente, un proyecto en educación cívica, un encuentro poético literario, una excursión. Si tú te fijas en la primera columna, hay títulos que remiten a situaciones a largo plazo, a mediano y largo plazo. Es decir, esto es más que la actividad de una pura clase, donde yo puedo trabajar una actividad muy interesante y muy tributadora al desarrollo de habilidades, y que está en el marco de una sesión de clase y luego en otra, ¿cierto?, trabajaré otra cosa o continuaré, ¿cierto?, con el desarrollo de la misma habilidad con otra actividad. Aquí lo que hay es una proyección en el tiempo de una actividad que va a implicar, ¿cierto?, más que un activismo, sino que va a implicar que tomemos decisiones colectivas, colaborativas, pero que tengamos muy presentes y muy, con mucha claridad qué objetivos, por ejemplo, del currículum escolar nos van a permitir trabajar desde la lógica curricular el proyecto. Entonces, en la segunda columna tú ves los productos que podemos pensar que no se gestan en una sesión. Lo vuelvo a repetir. Aquí hay un trabajo largo e intencionado, desde un proyecto que se llama Vivir Juntos hasta un texto producido que son las reglas para los juegos en el recreo, que es el talón de inscripción, que son cartas de compromiso, que son cuentos, que son bitácoras después de una excursión que hemos programado y donde hemos asignado roles y donde hemos decidido qué vamos a escribir, cómo lo vamos a registrar, ¿cierto? Y que los destinatarios, en este caso, si tú te fijas en la tercera columna, son los niños, evidentemente entre ellos, pero también son otros miembros de la comunidad escolar y otros miembros de la comunidad en general. Si tú te fijas, por ejemplo, en el del Día del Medio Ambiente, los destinatarios están fuera de la comunidad escolar, son aquellos, ¿cierto?, que se declaran animalistas y también la CONAF. Por lo tanto, este proyecto, ¿cierto?, en tanto proyecto global, lo que implica es hacer una mirada a el currículum escolar y determinar cuáles objetivos de aprendizaje son los que van a potenciar el desarrollo de este proyecto en sí mismo, y con esa claridad ver cómo otras asignaturas, otras disciplinas, ¿cierto?, pueden colaborar en el desarrollo de este proyecto, beneficiándose mutuamente. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que te solicitamos es que tú puedas empezar a pensar en este proyecto. Aquí hay una sugerencia de una aplicación que te puede permitir organizar las ideas clase a clase, ¿cierto? Por ejemplo, tú podrías ahora, después de esta lectura, pensar en cómo podrías usar esta aplicación para plasmar, ¿cierto?, tu propia comprensión de lo que has leído, del texto que está sugerido, de esta misma presentación, y podrías pensar también en utilizar una aplicación
como esta o como otra en el proyecto que tú puedas concebir para el trabajo con los niños y niñas. Por lo tanto, la invitación es, en primer lugar, a revisar la otra presentación que tiene que ver con las bases curriculares, luego partir con las lecturas del handbook, que ya se te había señalado la importancia que esto tiene. Fundamentalmente para esta presentación, Joliver y Traki son quienes pueden ampliar tu conocimiento respecto a la pedagogía por proyecto, y también a que revises el PDF que se llama Niños en Proyecto, que ha buscado esquematizar también, ¿cierto?, esto que tú vas a tener que realizar. Por lo tanto, con toda esta información a mano, te pedimos que tú puedas ir visualizando cómo podrías llevar a cabo un proyecto de escritura.